vuestras mercedes lo saben mejor que yo. Pregonero de esta imperial ciudad, eso es lo que soy. Y con ello me gano honradamente la vida. Aunque las lenguas envenenadas van diciendo de mí cosas peores. Sí, tiene razón vuestra merced. Pero recuerde vuestra merced que no hay criatura humana que no haya cometido falta. Sí, que puede ser lo que ustedes dicen. Pero si quieren que cuente el caso, muy por extenso, mejor será empezarlo por el principio y no por el medio, por el final. Así, cuando lo conozcan bien, en vez de juzgarme con rigor, podrán salir en mi defensa si lo pidieran las circunstancias. Se lo cuento. Mi padre, Tomé González, Dios tenga en su gloria, tenía por cargo atender un molino que está en la ribera del río Tormes. Mi madre, Antona Pérez, Antona, la gran Antona. Antona me parió allí y de ahí me viene el sobrenombre de Tormes, Lázaro de Tormes. Pues bien, siendo yo muchacho de esos 7 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías hechas en los costales de trigo que llevaban a moler. Confesó y fue preso. Se hizo en aquella época una guerra contra los moros en la que llevaron a mi padre y en ella perdió la vida. Al verse viuda, se mudó a vivir a Salamanca, alquiló una casilla y se metió a guisar para algunos estudiantes. A guisar y a lavar la ropa a ciertos mozos de caballos que un comendador. Ella y un mozo demasiado moreno de aquellos que cuidaban las bestias trabaron un conocimiento. Muchas noches llegaba a casa y se iba al amanecer. Otras veces de día llamaba a la puerta con aquel de comprar huevo. Comprar huevo, pero si no teníamos gallinas. Entraba en casa. Yo al principio le temía, por su color y porque era mal encarado. Pero al ver que con sus visitas fue mejorando la comida, le fui queriendo bien. Siempre traía pan, pedazos de carne y en invierno leña para calentarnos. De manera que de tanta visita y tanta conversación, mi madre acabó dándome un negrito muy bonito al que yo brincaba en mis rodillas y le arropaba cuando se dormía. Recuerdo que una vez estando el negro de mi padrastro jugueteando con el mozuelo, como el niño a mi madre y a mí nos veía blanco, y a su padre no, huía de él, se agarraba las faldas de mi madre y señalando con el dedo decía: ¡Mamá! ¡El coco! ¡El coco! Mi padrastro, riendo feliz por el desparpajo de su criatura, le dijo: ¡Coco! ¡Coco yo y de puta! Y el padre, era yo muy pequeño. Pero ya pensé viendo la color de mi hermanejo. ¿Cuántos debe de haber en el mundo que se asustan de ellos, de otros, porque no se ven a sí mismos? Quiso nuestra mala fortuna que las conversaciones del negro y mi madre llegasen a oídos del mayordomo, del comendador, y después de hacer pesquisas, hallaron que la mitad de la cebada que le entregaban para las bestias la hurtaba. Y salvado, leña, almohazas, y las mantas y las sábanas de los caballos fingía haberlas perdido, y cuando no tenía otra cosa, desherraba a las bestias. Y con todo eso, ayudaba a mi madre a criar al hermanico. Se probó cuanto digo y más, porque a mí me preguntaban con amenazas y yo como un niño asustado le contaba cuanto sabía, hasta lo de unas herraduras que por mandato de mi madre le fui a vender a un herrero. Al
dechado de mi padrastro lo azotaron y le echaron tocino derretido sobre la llaga. Y a mi madre le dieron 100 azotes por cohabitar con hombre de otra religión. Y así lo manda la ley. Y el comendador dejó de darle trabajo. Por quitarse de las malas lenguas, mi madre se fue a servir al mesón de la Solana y allí acabó de criar a mi hermanico hasta que supo andar y a mí hasta ser buen morzuelo que iban los huéspedes por vino y candela. Por las demás cosas que me mandaban. Vino a parar al mesón un ciego, el cual, pensando que yo podría servir para guiarle, le pidió a mi madre. Y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre. ¡Ay! ¿Quién por defender la fe murió en batalla? Confío en Dios que mi Lázaro no saldrá peor hombre que su padre. Y ruego a vuestra merced lo trate bien y mire por este pobre huérfano. Sí lo haré, pero recibo no por mozo, sino por hijo. Lloramos, mi madre y yo, cuando ella al despedirse me dio su bendición. Lázaro, hijo, ya sé que no te veré más. Sé bueno y con Dios te guíe. Con buen amo te he puesto. Válete por ti mismo, hijo, hijo. Salimos de Salamanca y hay a la entrada del puente un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Y el ciego me pidió que lo llevase junto a él, estando allí me dijo: Lázaro, ven, acércate. Lleva el toro, lleva el oído a este animal y oirás gran estruendo dentro de él. Yo simplemente llegué pensando ser así. Cuando sintió que tenía la cabeza junto a la piedra, apreció fuerte la mano y me dio una gran calabatada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Dijo riéndose a más no poder: ¡Necio! ¡Aprende! El mozo del ciego, un punto ha de saber más que el diablo. Me pareció que en aquel instante había despertado de la simpleza que como niño estaba dormido. Dije para mí: ¿verdad dice este, que debo estar ojo a visor? Pues estoy solo, y solo tengo anhelo. Comenzamos nuestro camino, y en poco tiempo me dijo algo de lo que yo ya sabía. Lázaro, oro y plata no puedo darte, mas consejos para ir viviendo te daré en abundancia. Que después de Dios, aquel me dio la vida, y a pesar de ser ciego, me alumbró y me enseñó a vivir. Sepan vuestras mercedes que desde que Dios creó el mundo, ningún hombre formó más sagaz que aquel ciego. Su oficio era un águila. 100 y tantas oraciones sabía de coro. Un tono bajo, reposado y muy suave, que hacía retumbar en las iglesias donde rezaba. Un rostro humilde y devoto sin hacer un gesto con bocas y ojos como otros ciegos suelen hacer. Además de eso, tenía otras 1000 formas y maneras de sacar dinero. Oraciones para las mujeres que no logran parir y para los que están de par, para el labrador
Pronóstico para las preñas, si es hijo o hija el fruto de sus entrañas. Consejos para el dolor de mujer, los males de madre. Con todo esto iba todo el mundo tras él, especialmente las mujeres que se creían todo lo que él decía. Ella sacaba un buen provecho con las artes que digo, ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Pues también quiero que sepan vuestras mercedes que a pesar de todo lo que ganaba y tenía, jamás vi a un hombre más avariento y mezquino. Y mataba de hambre. Su verdad, si con mi agudeza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me mataba de hambre. Para eso yo le hacía unas burlas endiabladas, de las que alguna puedo contar a vuestras mercedes sin demorarme, para que vean lo inocente que era. Él llevaba el pan y todas las otras cosas en un morral de lana que por la boca se cerraba con una argolla de hierro, y su candado y su llave. Y al meter y sacar las cosas lo hacía con tanta vigilancia y tan de una en una que no habría hombre capaz de mandarle ni una migaja. Yo me tomaba la piltrafa que él me daba, que en menos de 2 segundos estaba despachado. Después, cuando se descuidaba pensando que yo estaba entretenido en mis juegos y cosas, por un trozo de costura del morral que muchas veces yo descosía, tornaba a coser, sangraba el avariento talego, sacando de él pedazos de pan, carne y hasta longaniza. Cuando lo mandaban prestar y le daban alguna moneda, yo las atrapaba al vuelo, me las llevaba a los labios como para besarlas, pero aquí las cambiaba por otras de menor valor, que era la que yo llevaba preparada en la boca, y se la daba al ciego, que para mi buena suerte nada del escamoteo podía ver. Una vez se lamentaba, se enfadaba y decía: me has traído malaventura, Lazarillo, que antes todos me daban un real, y desde que estás conmigo solo me dan medio. Entonces rezar la mitad de las oraciones. En cuanto el cristiano o la cristiana se alejaba, yo le daba al ciego un tirón de la capa, y él cortaba el rezo y empezaba a pregonar: oraciones para las mujeres que no logran parir y para las que están de par, para el labrador que teme la helada y el granizo. Acostumbraba a poner cerca de sí un jarrillo de vino, y yo muy pronto lo hacía. Le daba un par de besos callado. Y lo volvía a su lugar. No sé, en sus tragos conocía la falta, y por dejar el vino a salvo ya no soltaba el jarro, sino que lo tenía bien sujeto por el asa. Yo había cortado una paja larga de centeno, la metía por la boca del jarro. Cuando lo recuerdo, no sé qué me daba más gusto, si sorber el vino o chasquear al ciego. Como era muy astuto, debió de sentirme, y desde entonces asentaba el jarrillo entre las piernas y lo tapaba con las manos. Yo, ¿qué me había hecho al vino? Viendo que aquel remedio de la paja ya no me aprovechaba, conseguía hacer en el culo del jarro, cuando por estar vacío lo abandonaba, un agujerillo que tapé con cera que robaba en las iglesias, y al tiempo de beber, fingiendo tener frío, me metía entre las piernas del ciego a calentarme en la escasa lumbre que tenía. Su calor derretía la cera y comenzaba la fuentecilla a chorrear en la boca, la cual yo aprendí a poner de tal forma
maldita la gota que se escapaba. Cuando el miserable iba a beber, no encontraba nada, se enfadaba y maldecía. ¡Maldito jarro y maldito vino! Tanto bebo yo sin darme cuenta. Se ha evaporado el calor de la lumbre, o se lo ha bebido el mismísimo diablo. Yo, no diréis que os lo bebo yo, porque no le soltáis de la mano. Tantas vueltas y cientos dio al jarro que halló la fuente y cayó en la urna, pero disimuló el muladillo. Y otro día, estando yo recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco los ojos cerrados para mejor degustar el sabroso licor, sintió el condenado ciego que había llegado la hora de la venganza, y alzando aquel dulce y amargo jarro, lo hizo caer sobre mi cara de tal forma que yo, que no esperaba nada de aquello, al contrario, como otras veces estaba gozoso y feliz. Me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. Fue tan grande el jarrazo que se rompió y sus cachos se me clavaron en la cara por muchas partes. No solo perdí el sentido, sino unos cuantos dientes y los cuales me quedé hasta el día de hoy, como pueden ver vuestras mercedes. A pesar que el bien ciego me regalaba y me curaba, bien vi que se había regocijado en su cruel castigo. Me tapó con vino en las heridas, y riéndose decía: ¡Que te parece, Lázaro! Lo que te enfermó te sana y te da salud. Y otros chascarrillos por el estilo que a mí no me hacían mucha gracia. Comprenderán vuestras mercedes que desde aquel momento quisiera yo mal del ciego. Cuando estuve medio sano y fue desapareciendo el color de las cardenales, considerando que a pocas hazañas como aquella el cruel ciego se desharía de mí, quise yo deshacérmelo de él. No lo hice tan presto por hacerlo más satisfecho. Y aunque yo quisiera perdonarle los cardenales, no daba lugar a lo que me maltrataba desde entonces. Me daba los corrones, me arrancaba los pelos. Yo me pagaba llevándolo por los peores caminos, que había piedra por ella, que lodo por donde más cubriesen. Así yo también lo pasaba mal, pero si lo pasaba mal, me alegraba ver que el otro lo pasaba peor que yo. Con esto el ciego daba carrotazos al cocodrilo, casi siempre acertaba. Y aunque yo le juraba que no lo hacía por maldad, sino porque no encontraba mejor camino, no me creía, pues era muy inteligente el maldito ciego. Para que vean vuestras mercedes a dónde llegaba la astucia de este malvado ciego, os contaré un caso de los muchos que con él me acaecieron, donde me parece a mí dio bien a entender su gran astucia. Llegando a un lugar de la Mancha que llaman Aldea del Rey, camino de Despeñaperro, pasábamos al tiempo que recogían las uvas. Un vendimiador le dio como limosna un racimo, y como suelen ir las puertas maltratadas, además, que en esta época la uva está muy madura, se le desgranaba el racimo en la mano. Si lo echaba el zurrón, se hacía mosto. Nos daremos un banquete, Lazarillo. Te lo debo, porque hoy me he pasado los coscorrones y ahora quiero repartir este racimo contigo y que tengas en él tanta parte como yo. Para ello lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tú picarás una vez y yo otra.
con tal de que me prometas no coger más de una uva cada vez. Yo haré lo mismo hasta que terminemos el racimo, y así no habrá engaño. Hecho así el acuerdo, comenzamos. Pues al segundo trance vi que el ciego rompía el acuerdo y recogía los aros. Yo no me conformé con no ir a la par, sino que pasé a la delantera, 2 o 2, 3 o 3, y como podía, los comía. Una vez terminado el racimo, se quedó el ciego un rato con el escobajo entre los dedos y meneando la cabeza me dijo: Lázaro, ¿me has engañado? Juraré yo a Dios que tú has cogido las uvas 3 a 3. No lo hice, tío. ¿Mas por qué sospecháis eso? Y el sagacísimo ciego me respondió: ¿Sabes en qué veo que las comiste 3 a 3? En que yo cogía 2 a 2 y tú callabas. Créanme vuestras mercedes que no pude evitar reírme para de mis adentro. Y como esta pasamos cientos. Ya que poco se diferencian unas de otras, pasaré a contarles a vuestras mercedes la última, para no agotarles mucho. Estábamos en un mesón y dióme un pedazo de longaniza para que la asase. ¡Oh, qué hambre! ¡Qué hambre! Cuando la grasa había chorreado sobre 2 cachos de pan, el ciego se comió las brincas, sacó un maravedí de la bolsa y me mandó a la taberna a comprar vino. Ya se sabe que la ocasión hacía el ladrón. Y esta fue que había cerca del fuego un nabo blandirucho y ruminoso, que al no servir para la olla debió ser tirado ahí. Habiéndome aumentado mi constante apetito, el olor de la longaniza, en lo que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, lo saqué yo del asador y muy presto en su lugar metí el nabo. Fui por el vino y de camino me comí la longaniza. Fui por el vino y de camino me comí la longaniza. Fui por el vino y de camino me comí la longaniza. Cuando regresé, hallé al pecador del ciego, que tenía entre 2 rebanadas de pan apretado el nabo, al que no había reconocido como tal, por no haberlo tocado con los dedos. Al volver las rebanadas y pensando llevar parte de la longaniza, se quedó frío, con el frío nabo. ¡Lázaro! ¿Pero qué es esto? ¿Yo qué tengo que ver? Si vengo de comprar el vino. Algunos de los que estaba aquí, que por burlarse de usted, le dio el cambiazo. Juré y perjuré que yo no había sido, pero nada se le escapaba a este maldito ciego. Se levantó, me agarró por la cabeza y empezó a olerme. Y como debió sentir el aliento, igual que si fuese un buen podenco, siguió el rastro. Me abrió la boca y metió en ella la nariz, como la tenía luenga y afilada, y en estos instantes, con la indignación, le había crecido un palmo, con el pico me levantaba como rasnaste. Con esto, con el miedo que yo tenía y el poco tiempo transcurrido, la maldita longaniza no se había sentado en el estómago. Y lo más principal, aquella segunda nariz casi ahogándome. De tal manera que antes de que el ciego sacase de su trompa y de mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago que la nariz y la más
cada longaniza salieron a un tiempo de mi boca. Créanme vuestras mercedes que en aquel preciso instante deseé estar enterrado, porque muerto ya lo estaba. Fue tal el coraje del maldito ciego que si al ruido no llega a acudir gente, no me dejaron como no me dejara con vida. Me sacaron de sus manos, dejándose la llena de los 4 pelos que me quedaban, la cara toda cargada y lleno de rasguños el pescuezo y la garganta. Me arrepentí de no haber cerrado la boca a tiempo y haberme dejado sin narices. En vista de su maltrato, me determiné a dejarme, pues no sin antes tomar ajustada venganza. Así que, otro día que habíamos salido a pedir, y había llovido mucho la noche anterior, estábamos bajo unos soportales, y el ciego me dijo: Lázaro, este agua es muy porfiada y cuanto más cierra la noche, más arrece. Acojámonos con tiempo a la posada. Teníamos que buscar un arroyo con tanta lluvia ahí para Montecito. Tío, el arroyo va muy ancho. Si queréis, yo veo por dónde podemos cruzarlo sin mojarnos, porque allí se estrecha mucho y dando un salto pasaremos con los pies secos. Eres listo y por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar, que ahora es invierno y no conviene mojarse, más llevar los pies húmedos. Luego saqué de los soportales y lo llevé derecho a un poste de hierro que había en el centro. Y le digo: tío, este es el paso más angosto que hay en el arroyo. Me llovía y el miserable se mojaba, y con la prisa que llevábamos por escapar de aquel agua que nos caía encima. Lo más principal, porque Dios, por ayudarme en la venganza, le cegó el conocimiento, confió en mí y me dijo: Ponme bien derecho y salta tú el arroyo. yo me pongo bien derecho enfrente del poste y doy un salto y me pongo al otro lado del poste. Y le digo: vamos, tío, saltad todo lo que podáis para que caigáis a este lado del arroyo. Había acabado de decirlo cuando el pobre ciego se abalanza como un cabrón, dio antes un paso atrás para dar más grande el salto y se remete contra el poste que resonó como si una enorme calabaza le hubiese machacado y cayó para atrás medio muerto y hendida la cabeza. ¡Ole, ole, 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 ole! ¿Cómo ioniste en la longaniza y no el poste? ¡Ole, ole, 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 ole! Lo dejé allí en poder de mucha gente y yo, en un trote, huí por la puerta de la villa. No sé lo que Dios hizo de él, ni me preocupé de saberlo. Mala escuela tuve, como han podido ver vuestras mercedes. Mas ni por asomo llegué a delito. Ya sé que no soy yo quien debe juzgarme. A estas pequeñas fechorías, como a otras que iréis conociendo, yo las llamaría no más diabluras de muchacho. Diabluras de muchacho. ¡Diabluras de muchacho!
Y ahora vamos a empezar un poquito el debate. Bien, ahora por ustedes, actuar. Y a mí también un poquito, ¿bien? Bueno, ya habéis visto la primera etapa de Lázaro. Espero que os haya gustado. Os habéis comportado de lujo, de verdad. Es un monstruo, hay que reconocerlo. Voy a hacer un pequeño resumen. Bien, fijaros, en el siglo XVI todo el mundo piensa que las personas de color son de este siglo, bien, o después de la colonización y tal. Sin embargo, la madre de Lázaro se junta con un señor de raza negra y él tiene un hijo, un hermano de raza negra, un gatito, bien. La madre de Lázaro pierde a su marido en una guerra, como hoy día hay muchas mujeres que pierden a sus maridos en la guerra. Tenemos Ucrania, en Palestina lo que está pasando, bien. Y al final pues se tienen que juntar con otro señor, como hoy, bien. No hace falta casarse para tener pareja. Llega un momento en el que para sobrevivir en aquella época la madre el padre roba, la madre se busca la vida como puede y evidentemente son atrapados y los hijos se quedan solos. La madre la única manera que tiene es de dar a su hijo, digamos en acogida, a alguien que se le presenta que ella piensa que va a ser una persona que lo cuide. Es un ciego, una persona desvalida, va a tratar de que él tenga una buena vida, la vida que ella no le puede dar. Va a ser los ojos del ciego, el ciego lo va a cuidar bien, puesto que son sus ojos. Pero no es lo que sucede. No es lo que sucede. Ese hijo es maltratado por el ciego, porque el ciego no llega a una edad adulta sin ver, sin tener más cabeza que vista. Bien, para sobrevivir el ciego también tiene que saber luchar contra lo que le viene. Bien, entonces le damos la vida a Lázaro. Ahora mis preguntas son varias. Una, ¿me podéis poner algún ejemplo de que eso puede estar sucediendo ahora mismo aquí en el siglo XXI? Venga, a ver, alguien. ¿Dónde se os ocurre que esas cosas pueden estar pasando en el siglo XXI? En algún país de África, por ejemplo. ¿En algún país de? De África, o un país a lo mejor que no este tipo de situaciones, y mucha gente en pobreza, que van a quitar que recurría a eso. En algún país, vamos a llamar el tercer mundo, ¿no? Puede ser África, puede ser Sudamérica, puede ser alguno de Asia. ¿Bien? Perfecto. Donde haya pobreza. ¿Bien? ¿Alguien me puede decir un poquito a dónde, si eso es cierto, porque es cierto, está sucediendo hoy día, también en algunos sitios donde haya guerra? Por ejemplo, ¿me podéis decir algún ejemplo reciente donde muchos niños han venido, por ejemplo, a España? Ucrania. Efectivamente, ¿os acordáis? Nada más que la invasión soviética hizo que muchos padres lo primero que pusieran a salvo era a sus hijos. Y posiblemente aquí al Cuervo pudiera ser que vinieran niños de Ucrania, con familias de Ucrania, para alejarlos de lo que se avecinaba. ¿Bien? Seguramente en Palestina si los hubieran dejado también. Pero es que existen muchas guerras ocultas que no conocemos también en África. ¿Bien? ¿Ustedes piensan que una madre se deshace de un hijo así porque sí? ¿Una madre o un padre? Fuerte, fuerte, por favor. Debe de tener un motivo de peso para poder hacerlo. ¿Me podéis plantear qué motivos de peso puede tener una madre para dar a su hijo en adopción? Pobreza. ¿Solo pobreza? La edad. Sufrir una persecución. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tienen ustedes hoy en el siglo XXI aquí y sobre todo a vuestras edades? Fuerte. Adicciones. ¿Es un problema?
muy actual, ¿verdad? Que en aquel entonces posiblemente no. Es posible que la adicción a droga o alcohol haga que una madre dé a su hijo en adopción o que unos servicios públicos se lo quiten. En nuestra sociedad posiblemente sea el principal caso, la principal casuística para que las madres se desprendan de sus hijos o se los arrebaten. ¿Bien? Ustedes veis las noticias actualmente y veis lo que sucede en Canarias y en el Estrecho. Están entrando muchos inmigrantes, pero los inmigrantes mayores de 18 años los echan. Sin embargo, vienen muchos niños. Yo y mi madre trabajo en un centro de menores y vienen muchos niños que vienen en patera nadando desde Marruecos para poder tener una vida libre. Perfecto. ¿Siglo XXI? ¿En el siglo XXI? ¿En 2025? ¿Vienen niños como ustedes nadando por el estrecho? ¿Que sus madres los han puesto en un barquito y le han dicho, cruza? ¿Seguro? Podríais hablar los demás. Sí. Ahora, imaginaros, hay muchos niños de vuestra edad, siglo XXI, que sus madres se desprenden de ellos, pero imaginaros, sus madres no se desprenden de ellos en Marruecos o en Argelia. Vienen de muchos países de África mucho más al sur. Tienen que atravesar desiertos. Tienen que hacer lo que ha hecho el ciego, Lázaro con el ciego. Pasar de unos a otros, y no son solo niños, son niños y niñas. Muchos no llegan a Marruecos, se quedan en el camino. Siglo XXI. ¿Vale? ¿Ustedes creen que es fácil para una madre en una aldea africana decirle a su hijo, vete, porque aquí hay una guerra en la que nos van a matar a todos? Vete, porque aquí estamos pasando un hambre tremendo, porque el cambio climático si afecta al norte del planeta, imagínate lo que afecta aquí, en el centro, todavía mucho más. ¿Vale? Vete. ¿Ustedes os imagináis a vuestros padres diciendo a ustedes, olvídate de que existo y lárgate para tener una oportunidad que yo no voy a poder tener? Y no te preocupes por tus hermanos, no te preocupes por la familia, que nosotros estaremos bien. Pero busca. ¿Ustedes os lo imagináis? Por un momento, cerrad los ojos. Cerrad todos los ojos. Por favor. Y ahora, imaginaros que vuestro padre o vuestra madre os está abriendo la puerta, os está dando un abrazo, vais a sentirla por última vez y os está diciendo, conmigo, con nosotros, no hay futuro. Vete. Y ustedes cogéis la puerta, prácticamente con lo que lleváis puesto, con los ahorros que vuestra madre ha podido daros, y os largáis. Siglo XXI. Millones de chavales de vuestra edad viviendo lo que Lázaro vivió en el siglo XVI. Ahora os voy a preguntar una cosa y quiero que todo el mundo conteste. ¿La herida que provoca eso en una madre se cierra? El paso del tiempo puede ser útil, ¿no? ¿Una madre se olvida con el paso de los años de sus hijos? No. ¿Por qué? A ver, alguien que me diga por qué. Porque tiene la esperanza de que no se va a ir viviendo la vida que no ha podido dar ni le va a poder tener. Tiene la esperanza de que su hijo estará bien, pero su corazón está roto o está entero. Le falta un pedazo, ¿verdad? Bien. Eso que sentía la madre de Lázaro, seguramente,
Es lo que sienten muchas madres hoy en el tercer mundo. Bien. Y os puedo garantizar que aunque le hayan quitado el hijo por adicción, aunque le hayan quitado el hijo o se lo hayan llevado para evitar una guerra, esa madre o ese padre, porque siempre hablamos de madre, pero también son hijos de padre, no olvidan y siempre guardan esa esperanza que tú acabas de decir. Bien, que algún día seguramente ellos estarán mejor. Ha merecido el sacrificio de mi corazón para que mi hijo tenga, o mi hija tenga, mejor vida. ¿Ok? Bien, ¿pensáis ahora, segunda parte de todo esto? ¿Pensáis que existen gente que trata de forma tan cruel a los jóvenes actualmente? ¿Sí? ¿Alguno habéis trabajado en algún bar para sacar a 3 perrillas? ¿Habéis tenido alguna vez algún jefe que os haya dicho haz esto, haz lo otro, haz lo otro? No lo vais a tener. ¿Lo habéis tenido? Todavía no, los tendréis, ¿vale? Ustedes no habéis pasado por eso. Pero esos niños que vienen en la patera sí han pasado por muchos ciegos. Esos niños que han venido a la tierra prometida se han encontrado que lo que les contó sus padres no es verdad. Tienen que aprender a hacerse un hueco. Y ese hueco muchas veces es imposible. ¿Por qué creéis que ese niño que viene de raza negra le es muy difícil encontrar aquí un puesto? ¿O que ese niño que viene de Sudamérica con sus rasgos muy raciales le cuesta un trabajo buscar aquí un hueco? ¿Por qué ese niño que viene con un acento raro le cuesta trabajo aquí buscar un hueco? A ver, dime. Decime. La discriminación. La discriminación, pero la discriminación muchas veces es verdad que nos dejamos llegar por la vista, ¿verdad? Incluso por el oído. Luego cuando los conocemos, esa discriminación se diluye. Pero es como si en tu casa, de pronto, entrara alguien que tú no conoces. Da lo mismo que sea de otra raza, de otra religión, de otra historia, da lo mismo. Es como si este se mete en la casa de aquella. Yo creo que ¿dónde va, tío? ¿No? Bien, pues imaginaros, si encima es del pueblo y tú dices a dónde va, imagínate si viene de otro sitio que ni siquiera sabes de dónde, ¿vale? Entonces, todos al principio hacemos tate, ¿verdad? Y ese tate, esa discriminación, es lo que les lleva luego a ¿qué? Que lo viví mucho en el instituto. Hace poco se acaba de suicidar una niña. Al bullying, ¿verdad? Porque somos señalados. Muchas veces preferimos pasar inadvertidos, ¿verdad? A que muchas veces preferimos que nadie se fije en mí. ¡Míralo por acá! Ya me voy. ¿Vale? Bueno, pues esta es la primera parte. Una madre sufre siempre. Y el chaval que busca integrarse en una sociedad le cuesta muchísimo trabajo. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa después. Llegué a un lugar que llaman Maqueda, donde mis pecados me llevaron a toparme con un clérigo que al pedirle limosna me preguntó si sabía ayudar a misa. Dije que sí, pero ¿verdad? Pues junto a las malas cosas, 1000 cosas buenas aprendí con el ciego, y una fue esta. Y el cura me tomó a su servicio. Escapé del relámpago y dije del trueno, pues el ciego, comparado con este, era un derrochador. Toda la miseria del mundo la llevaba consigo, no sé si de nacencia o le llegó con la sotana. Tenía un arca vieja, la cual llevaba cerrada con su llave, que tenía atada en una correilla, y en llegando de la iglesia, los bollos de leche que le daban sus devotas los echaba al arca y volvía a cerrarla. En toda la casa había otra cosa que comer, como suele haber en todas las de vuestras mercedes. Yo qué sé.
una falda de tocino colgada en la campana de la chimenea, un cacho de queso puesto en una tabla en la fresquera, un canastillo con unos pedazos de pan que sobraron del día anterior, que me parece a mí que aunque no me aprovechara de ello, solamente con verlo podría consolarme. En esta casa no había nada más que una ristra de cebolla y tras la llave en lo alto de una cámara que había en la casa. De ella tenía yo como ración una cebolla para cada 4 días, 4 días. Y cuando le pedía la llave para ir por ella, la desataba y me la daba diciendo: «Toma, y vuelve a pronto, y no andes picoteando». Picoteando, como si allí estuviesen todas las conservas de Valencia. No haber en la citada cámara, como dije a vuestros mercedes, otra cosa que las cebollas, de las cuales él llevaba con tanta justeza la cuenta que si me tomaba alguna más, me costaba caro. ¡Ah! ¡Que me moría de hambre! En cuanto a los banquetes con que se regalaba el clérigo, consistían en 2 onzas de carne de la peor calidad para la comida y otras tantas para la cena. Y el caldo, en el que no había hervido la carne, ese lo compartía conmigo. Aprovechaba el clérigo los entierros y velorios para reponer energía, y allí comía como un lobo y bebía como una esponja. Pero entonces me sentí enemigo de la naturaleza humana, porque en aquellas ocasiones yo también comía hasta la hartura. Cuando le llamaban para dar los sacramentos, sobre todo la extrema unción a los moribundos, con todo mi corazón y voluntad rogaba yo al Señor que echase de enfermo a donde en justicia le correspondiese, pero que se lo llevase de ese mundo al Señor, que se muera. Desde todo el tiempo que estuve con el clérigo, he de confesar a vuestras mercedes que solo se murieron 6 personas, y quizás esos sean mis mayores delitos, pues presiento haberlos matado yo con mis plegarias y oración. Un día que mi amo había salido del lugar, llegó por la casa un calderero y me preguntó si había algo que arreglar. Le dije que había perdido la llave del arca y que tenía que mi amo pues que me azotase por ello. El calderero probó varias llaves hasta que dio con una que abría el arca. Con uno de los panes allí guardados, mas no toqué nada de momento, porque no se sintiera su falta. A los pocos días, en saliendo el cura de casa, abro mi paraíso panal y tomo entre las manos y dientes un pollo, y en menos de un Padre Nuestro lo hago invisible, sin olvidarme de cerrar el arca con muchísimo cuidado. Me puse a barrer la casa con mucha alegría, pensando que con aquel remedio ya podía yo pasar mejor la vida. Pues poco me duró. Pronto vi al que me mata de hambre volcado sobre el arca, volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los panes. Yo disimulaba y procurando no mover mucho los labios le rezaba a San Jorge pidiendo que lo dejase ciego. Mas no fue y escuchado. Y el Ávaro, pues que estuvo un largo rato echando la cuenta, contando por días y 10 dineros, dijo con aquella voz suya despalleciente por la escasa alimentación entre los bostezos que el hambre le provocaba: si también cerrada no tuviera yo este arca, dijera que me habían robado de yacanes,
Pero desde hoy, por librarme de sospechas, quiero bien llevar la cuenta. 9 bollos quedan y un pedazo. El hijo me atravesó el corazón con una lanzada y empezó el estómago a escapar de hambre, pues se venía de nuevo venir la dieta. Salió de casa mi amo y yo, por consolarme de alguna forma, abro el arca y al ver el pan me puse a adorarlo, pero no me atreví a recibirlo. Conté los que había por si el miserable había errado, pero su cuenta era locura, ¿verdad? Lo más que pude hacer con los bollos fue besarlos, y de empezados todavía cogí un pellizco con los dedos. Con aquel pellizco pasé el día no tan contento como los anteriores. El hambre crecía, mayormente porque en aquellos 2 o 3 días el estómago se le había hecho mazapán y ahora se rebelaba contra mí, que no podía hacer otra cosa que abrir el arca y adorar aquella cara de Dios. Y el mismo Dios que socorre a los afligidos me hizo recordar un pequeño arreglo. Este arca, me dije, es grande y vieja y rota por algunas partes. Se puede pensar que los ratones entrando por estos agujeros no los oyen. Sacarlos enteros no me conviene, porque los echaría en falta a mi verdugo. Pero esto otro sí puedo hacerlo. Y comienzo a desmigajar los bollos. Sobre una servilleta vieja que allí había. ¡Wow! Y tomo uno y dejo otro. Total, que de 4 o 5 desmigajé lo que pude. Después, como quien toma grajeas para el dolor de cabeza, los comí. Y algo me consolé. Mas él, cuando vino a comer, abrió el arca y vio el estropicio. Y creyó en efecto que habían sido los ratones, pues la imitación estaba muy conseguida. ¡Uy! 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 ¡Lázaro! ¡Mira qué persecución han sufrido esta noche nuestros bollos! Nuestros bollos. Ha dicho nuestros bollos, suyos y míos, y yo sin saber. Yo me hice el disimulado y le pregunté qué había podido ser. ¿Qué ha de ser? Los ratones que no dejan cosa cumplida. Nos pusimos a comer y quiso Dios que me tocase más pan que la miseria que solía darme, porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó que estaba ratonado y me lo dio diciendo: déjalo, cómete eso, que los ratones son muy limpios. Pronto me vino otro sobresalto al verlo quitar clavos de las paredes y buscar tablillas con las que clavó y tapó todos los agujeros de la vieja arca. Ay, en cuanto hubo terminado, salió a la calle, porque dijo: ahora, señores ratones traidores, os conviene mudaros, porque en esta casa poco vais a engordar. Salió a la calle. Yo fui a comprobar su obra y vi que no había dejado en la vieja y triste arca un agujero por donde pudiese entrar un mosquito. Abro con mi desaprovechada llave.
sin esperanza de sacar provecho. Y vi los 2 o 3 pollos comentados, los que mi amo creyó ser ratonado, y de ellos todavía saqué unas migajas tocando los suave y ligeramente con los dedos. Dicen que el hambre aguza el ingenio, y el mío lo aguzó. Estando una noche desvelado y pensando cómo podía aprovecharme de la llave del arca, sentí que mi amo dormía porque lo mostraba con unos grandes resoplidos que daba cuando estaba durmiendo. Me levanté muy sigiloso y después de apoderarme de un cuchillo viejo me fui junto al arca y por donde pensé que tenía menos defensas, la acometí con el cuchillo y lo utilicé a manera de barrer. Un buen arca, por tener ya muchos años, se hallaba sin fuerza ni corazón, al contrario, muy blanda y carcomida, pronto se rindió y consintió que en uno de sus costados le abriese un agujero. Hecho esto, abro con mi llave y a tientas del pan que hallé partido hice lo mismo que he explicado. Cuando mi amo vio el estropicio se lamentaba y decía: ¿pero cómo es posible si en esta casa nunca ha habido ratones? Lo cual es muy de creer, pues no suelen habitar donde no hay comida. Vuelve el clérigo carpintero a buscar clavos y tapiz-lilla y a tapar. Llegada la noche, salía yo de las pajas en las que me acostaba y cuando se tapaba, yo destapaba y abría uno nuevo. Y a la mañana siguiente él los tapaba y por la noche yo los destapaba y a la mañana siguiente él los tapaba y por la noche yo los... Que ya pueden ver vuestras mercedes cómo quedó el arca, con más tablillas del arca de Noé. Este arca está tan y es de madera tan vieja y carcomida que no hay ratón del que pueda defenderse. El mejor remedio que hallo es poner trampas por dentro a estos ratones malditos. Un vecino le pidió prestada una ratonera y a otro por caridad unas cortetas de queso. Y lo cual me vino muy bien, pues siempre es mejor el pan y queso que el pan a la seca. Se daba todos los diablos mi amo cuando vio que los panes menguaban y el queso desaparecía. Y aquí vino lo peor del caso, pues un vecino le dijo: yo recuerdo que antes de venir vuestra merced por esta casa solía andar una culebra, y eso debe ser una patrona, que como es larga, aunque la coja la trampilla, se puede escapar. Era una culebra. Ahora, una culebra. En adelante mi amo ya no pudo dormir. Cualquier gusano de la mastera que sonase de noche pensaba que era la culebra que le roía el arca. Se levantaba y con un garrote que tenía en la cabecera de la cama desde que le dijeron aquello, daba en la picadora del arca grandes garrotazos pensando espantar a la culebra. Andaba gata por el suelo. Llegaba hasta las pajas en las que yo dormía y rebuscaba entre ellas. Se decía que estos animales solían meterse en las cunas donde duermen las criaturas. Yo una más de las veces me hacía el dormido. En la mañana me preguntaba: ¿esta noche, mozo, no sentiste nada? Anduve tras la culebra y pienso que ha de venir a parar a tu cama, pues son frías y buscan la calor. Ay, quiera Dios que no me muerda, que le tengo mucho miedo. Lo del miedo era verdad, pero el garrote del clérigo. De manera que la
cuando el cura estaba en la iglesia, hacía mi trabajo. Viendo él que no hallaba remedio, andaba por las noches hecho un trasgo. Tuve miedo que con tanto revolver las pajas encontrase la llave por la que escondía entre ellas. Y pensé que por la noche era mejor guardarla en la boca, que desde que viví con el ciego aprendí a utilizarla como bolsa, en las que llegué a tener hasta 30 monedas sin que me estorbasen para comer. Quisieron mis hados, o mejor, mis pecados, que una noche que durmiendo estaba la llave se me puso en la boca de tal forma que el aire o soplo que durmiendo salía por el hueco de la llave, que era de canto, o sea, de las de así hueco, y para mi desastre silbaba muy recio. Con lo que el sobresaltado de mi amo la oyó, y creyó en efecto que era la culebra. Y desde luego que lo parecía. Se levantó muy sigiloso el traicionero del plejo y a tientas, con su garrote en la mano, se llegó hasta mí siguiendo el sonido de la culebra con mucha cautela para no ser despertada. Y al llegar junto a las pajas, pensó que entre ellas al calor mío se había venido la culebra. Levantando bien el par, pensó tenerla debajo y darle tal garrotazo con toda que la matase. Con todas sus fuerzas me arreó un gran golpe en la cabeza que me dejó descalabrado y sin sentido. Yo, que llegué a las puertas del otro mundo, pero San Pedro no me abrió, no me enteré de nada. Después supe que al tocarme el clérigo y ver como yo estaba desfallecido, llamándome a grandes voces, procuró despertarme, mas como me tocaba con las manos tentó la mucha sangre que se me iba y empezó a comprender el mal que me había hecho. Fue a buscar una luz y cuando regresó con ella, me halló con la llave en la boca tal y como debía estar cuando sonaba. Asombrado, el matador de culebras me la sacó de la boca. Y al ver lo que era, empezó a comprenderlo todo. Fue a probarla al baúl y comprobó mi fechoría. Este aldonazo era el ratón y la culebra que se comía mi hacienda. De lo que pasó en los 3 días siguientes nada puedo contar a vuestras mercedes, pues nada supe por mí mismo. Solo puedo referirle lo que después oí que mi amo contaba a cuantos le querían escuchar. Yo, al cabo de 3 días, volví en mí, echado en mi paja, con la cabeza toda emplastada y llena de ungüentos, y sin saber lo que me pasaba, me pregunté: ¿qué es esto? Y el cruel sacerdote me contestó: a fe que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado. Fui poco a poco comprendiendo cuál era mi estado. Supe de dónde venía mi mal. Entonces entró en la casa una vieja ensalvadora de esas que curas solo con palabras y oraciones, unos cuantos vecinos. Empezaron a quitarme los trapos de la cabeza y a curarla, y como me vieron vuelto en mis sentidos, se alegraron mucho y empezaron a contar mis cuitas y a reír. Y yo, a llorar. Con esto me dieron algo de comer, que estaba hambriento, y ya, así, a los 15 días, pude levantarme ya sin peligro, mas no sin hambre. ¡Qué hambre! ¡Ay, qué hambre! Al día siguiente mi amo me sacó a la puerta de la calle y me dijo: Lázaro de Tormes,
De hoy en adelante es tuyo y no mío. Busca, amo, y vete con Dios, que yo no quiero en mi compañía tan diligente y servidor. Santiguándose una y otra vez como si yo estuviese endemoniado, se metió en la casa y cerró la puerta. Pero para mí, han de saber vuestras mercedes que el demonio era él. Tuve que sacar fuerzas de donde no las había. Y con la ayuda de las buenas gentes, y conmigo, en esta ingeniosa ciudad de Toledo, aunque con la gracia de Dios en pocos días acabó de curarse de la herida. No fue para mi desgracia, pues cuando estaba malito, todas me daban una limosna y me decían: ¡ay, ángel mío! ¿Y cómo tiene destrozado toda la cabecita? Y... Toma, toma, para que reces por mí y por mis hijos. Cuando estaba bueno, todas me decían: tú eres un bellaco que anda la sopa boba. Busca, busca algo a quien sirva, que ya tienes años. Me preguntaba de dónde estaría ese amo, y que si sería mejor que los dos que había tenido. Un amo que me enseñase a ser un hombre de bien el día de mañana, como esos que tienen un empleo de la corona. Os aseguro a vuestras mercedes que desde muy niño ese fue mi honrado propósito en esta vida. Cantando así, de calle en calle, de casa en casa. Era muy de mañana cuando quiso Dios que me topara con un escudero que iba por la calle, con aparente buen vestido, bien peinado, el altar callado, como deidad. Me miró y me dijo: muchacho, ¿buscas amo? Sí, señor, le contesté. Pues vente tras de mí, que Dios te ha hecho la merced de toparte conmigo en esta mañana. ¿Alguna buena oración rezaste hoy? Yo me seguí dando gracias al cielo por lo que había escuchado, pues me parecía que según su vestimenta y su postureo, era el amo que yo había menester. Me llevó tras de sí gran parte de la ciudad. Anduvimos hasta que dieron las 11. Entonces entró en la iglesia mayor y yo tras él, y muy devotamente le vi oír misa y otros oficios divinos. Concluidos estos, otra vez a buen paso caminamos calle abajo. En esto que dio un reloj a la 1. Llegamos a una casa, abrió la puerta y entramos en ella, la cual tenía una entrada oscura y lúgubre. No había mesa, ni silla, ni un banco donde sentarse, ni tan siquiera un arca como la del cura. La casa empezó a parecerme embrujada y a darme temor. Estaba yo en estas cavilaciones cuando mi amo me dijo: ¿tú has comido, muchacho? No, señor, que aún no eran dadas las 8 cuando me topé con vuestra merced. Pues aunque muy de mañana yo ya había almorzado, y cuando así hago, has de saber que hasta la noche no tomo nada. Por tanto, pasa el día como puedas y ya cenaremos. Que cuando esto lo oí estuve a punto de desmayarme, no tanto de hambre, sino de ver cuál era mi mal tumba. Y se me presentaron mis trabajos y torné a llorar mi mala suerte y mis fatigas, procurando que mi amo luego no me viera las lágrimas.
ni ese día, ni los siguientes. Él se comía el poco pan que me daban los vecinos por caridad. Mucho porte, mucho postureo, pero nada que llevarse a la boca. Aguanté con él un tiempo, pero visto lo visto, tuve de buscar un nuevo amo. Y este fue un fraile de la Merced, al que las vecinas me mandaron. Oh. Y llamaban el pariente. Gran enemigo de estar encerrado en la casa, siempre estaba en la calle. Amiguísimo de la vida secreta y del visiteo de casa en casa. Tanto que me parece a mí que gastaba más que él gastaba más zapatos en un mes que todo el convento en un año. Él me dio las primeras sandalias que gasté en mi vida, que no me duraron más de 8 días, y yo pude durar más tiempo con el fraile. Este visiteo, y por otras cosas que no digo y me reservo, que no vienen al cuento, y son muy jóvenes vuestras mercedes. Y así fue como hube de buscar un nuevo amo, y di con el quinto, que quiso mi ventura fuera un comisionado de esos que distribuyen y cobran las bulas de la Santa Cruzada y las dispensas papales para perdonar de sus pecados y obligaciones morales a los aldeanos. O sea, un bulero. Y era de todos ellos el más desenvuelto y el más desenfadado que jamás he visto ni espero ver, pues utilizaba toda clase de mañas y mentiras para convencer a las gentes de que le comprasen las bulas. Iba acompañado de un alguacil. Cuando llegaban a un pueblo, lo primero que hacía era visitar al cura y le llevaban algún presente, cosa de poco, una naranja de Valencia, una lechuga que decían murciana, un melocotón, un par de peras de agua. Con ello pretendían tenerlos a su favor y que llamasen a sus feligreses a comprar las bulas. Y cuando por las buenas no las compraban, lo intentaban por las manos, es decir, recurriendo a artimaña, y eran muchas las que utilizaban. Un día, mi amo, el bulero, muy de mañana, se fue a la iglesia y mandó llamar a misa y al sermón para comprar las bulas. Y todos los del pueblo fueron, los cuales ya se encontraban diciendo si las bulas eran falsas y que el mismo alguacil que acompañaba al bulero lo había descubierto. Mi amo se subió al púlpito y comenzó a animar a la gente a que no se quedase sin tanto bien e indulgencia como la santa bula traía. Estaba en lo mejor de su sermón cuando entró en la iglesia el alguacil, rezó sus oraciones y delante le dijo a la gente: buenos hombres, oídme una palabra y después hacéis lo que quisieres. Yo vine aquí con ese echacuerpos que os predica, el cual me engañó y me pidió que le acompañase en este negocio y partiríamos las ganancias. Y ahora, visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestra hacienda, arrepentido de lo hecho, os declaro que las bulas que predicas son falsas y que yo no estoy con él ni le acompaño en nada. Y si alguna vez él fuese castigado por su falsedad, que sepáis que yo no estoy con él. Y desde hoy
dejo la vara y doy con ella en el suelo. Unos hombres del pueblo se quisieron levantar para coger el alguacil y llevarlo fuera de la iglesia y evitar el escándalo. Mi amo le pidió a todos que, so pena de excomunión, no lo estorbasen y le dejasen decir lo que quisiese. Como el alguacil callaba, mi amo se hincó de rodillas en el púlpito y juntas las manos y mirando al cielo comenzó su oración. Señor Dios nuestro Señor, tú que sabes la verdad y ves todo lo que estás pensando, si es verdad lo que dice él y yo traigo mal y falsedad, este púlpito se hunda conmigo y desaparezca yo en lo hondo de la tierra. Si es verdad lo que yo digo, y aquel, aconsejado por la boca del demonio, dice mentira para privar de tanto bien a los presentes, también sea castigado y de todos conocida su malicia. Apenas había acabado mi oración el devoto de mi amo cuando el malvado alguacil cae al suelo y da tan gran golpe que resonó en toda la iglesia y empezó a echar espumarajas por la boca revolviéndose de un sitio a otro. Tal fue el estruendo y las voces de las gentes que no se oían los unos a los otros. Algunos estaban espavoridos y asustados. A todo esto, mi amo seguía en el púlpito, las manos juntas, los ojos puestos en el cielo. Terminó su oración y bajó y pidió a las gentes del pueblo que rezasen y pidiesen al Señor que perdonase al inculpado, que él ya lo había perdonado. Todos se hincaron de rodillas y comenzaron a cantar una letanía en voz baja. Oh Dios nuestro Señor, jamás desearemos la muerte de este pecador, sino su vida y arrepentimiento. Perdónale y dale vida y salud para que se arrepienta. No había acabado mi oración el devoto de mi amo cuando el inculpado volvió en sí, el poseído dio señales y dijo, arrodillándose y llorando delante de mi Señor: confieso haber dicho todo lo que dije por boca y mandamiento del demonio, no solo para hacer daño al bulero y vengarme de él, sino, si esto es lo más principal, porque el demonio sufrirá mucho por el bien que la gente de este pueblo recibirá si toman las bulas. Porque el demonio sufrirá mucho por el bien que la gente de este pueblo recibirá si toman las bulas. El Señor, mi amo, te perdonó y fueron hechas las amistades entre ellos. Y hubo tanta prisa por tomar las bulas que ni un alma viviente en el pueblo se quedó sin ellas. Marido y mujer, hijos e hijas, mozos y mozas. Se corrió la voz por los pueblos vecinos y en 112 pueblos de aquellos alrededores echó el señor bulero, mi amo, otros tantos miles de bulas. No me tienen que decir vuestras mercedes que allí sí hubo delito, que eso bien lo sé. Yo no tomé parte en este delito o serie de delitos, sino que me limité a verlos hacer. Ya sé que vuestras mercedes me dirán que mi deber era denunciar a mi amo, el falso bulero y al alguacil. Eso
por mi oficio y por los años vividos. Pero en aquel entonces, ¿qué podía saber un triste niño como yo, sin luz, sin nuestro apoyo? Nada. Después de tuve varios amos, y con los que nada digno de referirse me acaeció. Y así, con ayuda de amigos y de viejos amos que estaban satisfechos de mi forma de proceder, quiso Dios venirme a ver y encontré un trabajo de los que siempre había soñado, que era un oficio real, un empleo de la corona, un funcionario. Y hasta el día de hoy de ello vivo al servicio de Dios y de vuestras mercedes. Pues como vuestras mercedes saben, tengo por bien pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y también las almonedas y las cosas perdidas, y acompañar a los que sufren persecución por la justicia y declarar a voces sus delitos. Pregonero, hablando en buen romance. En este tiempo, teniendo noticia de mi persona el señor arcipreste de San Salvador, mi señor y amigo de vuestras mercedes, porque le pregonaba sus vinos, me tomó afecto y procuró casarme con una criada suya. Pensando yo que tal miramiento era bueno para mi persona, pues me casé con ella. No estoy arrepentido, pues además de ser buena hija y diligente sirvienta, tengo en mi señor arcipreste todo bien y ayuda. Nos da trigo varias veces al año. Por Pascua, algo de carne. Y las calzas que él no gasta, yo les doy buen provecho. También hizo que nos comprásemos una casilla cerca de la suya. Ya saben vuestras mercedes, y de sobra lo sé yo, que malas lenguas que nunca faltaron ni faltarán, no sé qué y no sé qué cosa, que si ven a mi mujer irle a hacer la cama y avisarle la comida. Solo digo y repito, que bien les cobre el diablo a los calumniadores sus mentiras. Jamás. Que ella no es mujer que le diviertan estas santas, sino que la hacen padecer. Un día me habló mi señor largamente delante de ella. Lázaro de Tormes, no hagas caso nunca de malas lenguas. Digo esto porque habrá quien viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella, tienen torpes pensamientos y malas calumnias. Ella entra muy a tu honra y a la suya. Por tanto, no mires al que dirán, y sí a tu provecho. Señor, hace tiempo que yo me determiné a juntarme solo con la buena gente. Es verdad que algunos de mis amigos me han dicho algo de esto y me han certificado que mi mujer antes de que casase conmigo había parido hasta 3 veces. Entonces mi mujer se puso a gritar y a maldecir. ¡El maldito sea! ¡El diablo me lleve si digo mentira! ¡El diablo me ahogue! Yo pensé que la casa se hundiría con nosotros dentro, y después se puso a llorar y a maldecir. ¡Ay, malditos sean los que hablan! ¡Maldito el que me casó contigo! Yo quisiera estar muerto antes de haber dicho lo que había dicho. Mas el señor arcipreste hizo como que no la oía, y él de un lado y yo del otro. Tanto le dijimos, le suplicamos y le prometimos
expresó en su llanto. Yo te juro que nunca más en la vida volveré a decir nada de esto, y te dejo y te permito que en esta casa entres y salgas cuando quieras y te vengan ganas de día y de noche, porque estoy seguro de tu bondad y buena fe. Y así quedamos los tres muy conformes. Hasta el día de hoy nadie nos volvió a oír nada más sobre el tema. Al contrario, cuando alguno veo que me quiere decir algo de ella, mayormente si me quiere malmeter con mi mujer, le digo: mirad, si sois mi amigo, no me digáis cosa que me pese. Mayormente si me quieres malmeter con mi mujer, que es la cosa que yo más quiero y más amo que a mí mismo, y me hace con ella 1000 mercedes, Dios. Te juraré yo ante la hostia consagrada que es tan buena mujer como cualquiera de las que vivís dentro de las puertas de Toledo. En otra cosa dijere, yo me mataré con él. Con ella todos callan y yo tengo paz en mi casa. Ayúdenme vuestras mercedes a conservarla. Conocen el caso en todos sus pormenores y saben que sin malas enseñanzas y peores maestros tuve, he llegado con mi esfuerzo y buen hacer a tener un empleo digno y seguro. Nuestro victorioso emperador Carlos V tiene cortes en esta imperial ciudad y yo debo pregonarla como vuestras mercedes saben. No se tuerza otra vez mi destino ahora que estoy en la cumbre de mi prosperidad y de toda buena fortuna. ¡Pregonero! ¡Pregonero! ¡Pregonero de esta imperial ciudad! Eso es lo que soy. Pues aquí tienen ustedes. Muchas gracias, haber sido un público súper especial. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Don Emilio Bárbara. Bárbara es su apellido. El profesor Cantor decía, aquí tenéis a nuestro Lázaro de Tormes. Quiero hacer un pequeño análisis final para que terminéis de comprender un poquito a Lázaro de Tormes. ¿Me habéis dado cuenta de que tenía un primer amo, el ciego? Después ese se convierte en los 2 o 3 de en medio que él tiene. Fijaros, y ahora comprenderéis por qué Lázaro de Tormes es una obra anónima. Que le hiciera perrerías al ciego para sobrevivir era natural, porque él tenía que sobrevivir, era muy pequeño. Bien, pero cuando da con el clérigo, si os dais cuenta, el clérigo sí comía, pero él no comía, le daba mala vida. Bien, después él critica a la iglesia, detrás de ese hábito de monje. Os dais cuenta que luego encuentra al ideal. Él quería a alguien rico, alguien que lo sacara de la pobreza, de la miseria, ¿bien? Y da con un señor de la nobleza, muy puesto, con su capa. Ese señor simplemente tenía apariencia. Si pobre era lo que había tenido anteriormente, precisamente la nobleza era mucho más mísera, solo tenía porte. Otra crítica a la sociedad, critica a la iglesia, critica a la nobleza. Bien, después se encuentra con un fraile con ciertos movimientos que a él no le gustan y él huye de ese fraile desde el principio, ¿vale? Está criticando también una posible homosexualidad dentro de
el seno de la iglesia. Y ya por último, este señor, el bulero, que posiblemente no lo entendáis porque eso no existe hoy día, el bulero era el siguiente, fijaros, eran unos señores que venían de Roma, bien, con unos papeles que ellos habían inventado, como que el Papa firmaba y te perdonaba los pecados. Si tú habías maltratado a tu mujer, si tú lo habías robado al vecino, si tú habías asesinado, si tú te compras este papel, que lo ha firmado el Papa, ya no tienes pecado, puedes ir al cielo, pero claro, tienes que comprar el papel. Ese era el bulero. El bulero era un señor que vendía dispensas papales para que tu conciencia estuviera tranquila y tú pudieras ir al cielo. ¿De acuerdo? Bien, ese era el bulero. Y además el bulero estaba compinchado con el alguacil, un señor que era la justicia, era el que auspiciaba al bulero. Este señor es legal, lo que está diciendo es cierto. Realmente eran dos timadores. Y él, que pasa por todos ellos, se da cuenta de que con quien está es con la mafia. Acordaros la palabra mafia. Había caído en la mafia. Si a estos los atrapaban con su delito, a él se lo llevaban por medio, porque también estaba cometiendo un delito. Bien. Por último, él ya por fin se hace adulto y termina casándose, y es el éxito de Lazarillo. Termina formando una familia, termina teniendo un puesto de trabajo, termina teniendo la estabilidad que esa señora que ustedes decían antes deseaba, que esa madre hubiera deseado para su hijo. Al final, esa madre que lo dio en adopción efectivamente consiguió que atravesara el estrecho, que tuviera 1000 penalidades en la tierra prometida, que podía ser Europa o cualquier otro sitio, bien, y que él al final, a pesar de la discriminación que sufrió a lo largo de toda su vida, a pesar de todas las penalidades, consigue llegar a ser adulto y tener una vida estable y aceptada por todo el pueblo que lo ha admitido dentro, ¿vale? Que lo ha acogido. Bien, esa es la historia de Lázaro. Ahora yo os voy a enseñar, fijaros, unas escenas preciosas de la India. Este niño que veis aquí, os cuento un poquito la historia porque son fotos mías y os la cuento. Este niño es un niño de infantil, en una aldea, ¿la veis bien? Está corriendo, ¿verdad? Bien, es una aldea de la India, del desierto, bien, donde los niños están descalcitos y están con la ropita que tienen y dan sus clases en el suelo, hoy, hace 5 años, bien. Es gracioso porque nosotros llevamos aquí ventiladores, porque pasaba mucha calor, lo que tenía era un techadillo nada más, ni siquiera estaba el aula, ni siquiera tenía paredes, bien, y este pobre pues se ve que se estaba haciendo pipí, bien, y aunque parece que está corriendo, estaba corriendo porque lo que se iba era porque el fotógrafo le quería ver la churrita, y entonces él salió corriendo delante mía para que no lo vieran hacer sus necesidades. Esa es la razón de él. Sin embargo, yo aquí pongo huyendo de un lado a otro. Este es mi Lázaro. Esos niños no tienen una escuela como ustedes. Estamos en el siglo XXI. Huyen de un lado a otro igual que Lázaro. ¿Bien? De pronto aquí vemos otra escena, es preciosa. Esta es de las imágenes más bonitas que yo he visto en la India. Realmente son unos pescadores que vienen con una barcaza, con una patera, bien, aquí, descargan el pescado en unos bueyes, que son sagrados, las vacas son sagradas en la India, y transportan su material, su pescado, porque han pescado por la noche, en la lonja de allí, para venderlo posteriormente. Bien. Esto representa la forma de huir de la pobreza. Son barcazas, barcazas en las que se meten estos jóvenes como ustedes, para intentar llegar a la tierra prometida. Esas barcazas las utilizaron nuestros abuelos, aunque no lo crean. Vuestros abuelos o bisabuelos, preguntarle un poquito. ¿Algunos saben un poquito qué pasó con su familia después de la guerra civil? ¿No lo han contado nunca vuestros abuelos?
¿Abuelos, bisabuelos? ¿Alguien tiene alguna experiencia de la guerra civil? ¿Alguna noticia de su familia en la guerra civil española? A un tío de mi abuela lo mataron. No. Y Y se tuvieron que ir todos a la cama. A un tío de tu abuelo. ¿Alguien más? Venga, tenéis que saber. Está todo el día entre el... Mi bisabuela escondió a 2 hermanos republicanos y los escondió por un tiempo y les daba comida y eso, pero ya luego no supo que no se fue. Ella refugió a 2 del bando republicano. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Os cuento la mía? Os cuento la mía. ¿Vale? Independientemente del color político, porque yo os digo que no es una cuestión política, ella ha hablado de un bando republicano, pero de los 2 bandos se escondía. ¿Vale? A mi abuelo se lo llevaron a la cárcel, mi abuela se quedó con 4 niños muy pequeños, entre ellos mi madre, que era la mayor. A mi abuela la pelaron para que supieran que esa era la mujer del preso. Bien, mi madre tuvo que ir con 10 añitos a darle de comer a mi abuelo a la cárcel muchas veces, y siempre que iba le decían, tu padre hoy despídete porque mañana no está. Eso es una niña, Lázaro. Bien, mi abuela, cuando a mi abuelo se lo llevaron a la cárcel, que no lo mataron, se lo llevaron a Santander, eran de Málaga. Bien, entonces mi abuela tuvo que coger una patera con sus 4 niños e irse, ¿dónde podéis imaginarse que se fue con la patera? A Marruecos. Qué curioso, ¿verdad? Ahora vienen de patera desde Marruecos. Mi abuela tuvo que coger una barcaza y huir a Marruecos. Igual los abuelos por parte de mis padres, ya luego ellos se conocieron allí, se criaron allí, y cuando de Marruecos se tuvieron que venir toda la familia, se vinieron a España, volvieron, regresaron. Cuando ya se convirtieron en Lázaro grandes, cuando ya tuvieron una vida estable, entonces ellos regresaron a su país. Lázaro hubiera regresado a donde estaba su madre, en Guinea, donde fuera, Mozambique, donde fuera, para decirle, mamá, tengo un trabajo estable. Bien, esas son las barcazas. Hoy día vamos en barco, pero ¿ustedes se convertiréis en inmigrantes? Imaginad una cosita, es algo que está pasando. ¿Os encantaría ser emigrantes? ¿Qué? Si es necesario, tú sabes que tú vas a ser emigrante, ¿verdad? ¿Tú sabes? ¿Os imagináis que ustedes vayan a ser un poco Lázaros? ¿Y vayáis a buscar la tierra prometida? ¿Os lo imagináis? A ver, imaginaros, cerrad los ojos. Cerrad los ojos. Y pensad en lo que yo os voy a decir. Y ahora después me decís. ¿Vais a estudiar? ¿Estáis en bachiller porque muy posiblemente queréis hacer una carrera? La carrera que os posibilitará un gran futuro, pero de la que hay mucha competencia aquí en España. Bien, y entonces cuando terminéis vuestra carrera veréis que todo vuestro sacrificio ha sido en vano, porque aquí no tenéis puesto de trabajo. Y entonces ¿qué? Abrid los ojos. ¿Qué haríais? Irte fuera. ¿Primero con qué? ¿Qué es lo que hace la gente cuando está estudiando su carrera? ¿Qué es lo que hace? La universidad te brinda la posibilidad de hacer un Erasmus, ¿verdad? Y en el Erasmus, ¿qué haces? ¿Conoces? Otros países, otros idiomas, ¿verdad? Y cuando os dais cuenta, os habéis convertido en un Lázaro, buscando la tierra prometida, que puede estar en Australia, que puede estar en Estados Unidos, que puede estar en Alemania, que puede estar en cualquier país del mundo. En cierto aspecto somos Lázaros, ¿vale? Y sí, efectivamente. Pero en ese camino que tiene Lázaro, se encuentran muchas niñas como estas. Niñas detrás de una reja. Niñas en los borquetes de un camión, porque no saben cómo llegar, buscando una tierra prometida.
buscando llegar a ser un hombre de provecho, aunque sea cuidando un rebaño. ¿Bien? Y esa es un poco la historia de Lázaro y la comparación de que 5 siglos después seguimos siendo un poquito Lázaro. Y existe una madre que es capaz de dar a su hijo para un futuro mejor. ¿Bien? Y un orgullo, un Lázaro que buscaría a su madre y le diría: y ahora soy un hombre. Os voy a decir un secreto de mi familia. El gran éxito de mi madre y de mi padre, ¿sabéis cuál fue? Ellos eran analfabetos, no pudieron estudiar. Y mi madre siempre luchó para que ninguno de sus 2 hijos fuera analfabeto. El gran orgullo de mi madre fue ver a su hijo convertido en profesor y a su hija también en funcionario. ¿Vale? Seguramente el gran orgullo de vuestros padres, cuando paguen vuestro Erasmus, sea el que ustedes, aunque sean Japón, os labréis un futuro extraordinario, y cuando vengáis al Cuervo digáis: señores, que yo me fui sin nada y ahora os voy a contar lo que hay en el resto del mundo. ¿De acuerdo? Ya, pues muchas gracias por haber sido... Mejor que os quedéis aquí en el Cuervo cerquita. Yo os voy a contar, como estudiantes de literatura, os voy a decir que la adaptación que hemos hecho de Lázaro es tocando todos los amos que en el libro se tocan, que tocó muchos más, los más representativos y que nos hacen ver la sociedad de aquella época, como decía José Luis, comparable a la que tenemos hoy. Es una adaptación que hemos tenido que restringir mucho. La obra en sí era mucho más larga, mucho más rica, porque pero hay una trama de mentiras y cosas que aquí hemos omitido a la ligera. Lo que queríamos meterle esta parte de decir cómo podemos, a vosotros que sois estudiantes, que dentro de muy poquito vamos a hacer una cosa que se llama EBAU. Yo ya tantos nombres le ponen que no me los llego a aprender, que puede caer una cosa de esta y que podemos decir: es que esto nos pasa hoy con todos los